Bueno, vamos a empezar este estudio con una oración. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, este estudio que es de mucha practicidad, de mucha utilidad en nuestras vidas diarias, que es de las dudas, porque todos llegamos a dudar de diferente manera, en diferente grado, pero tú estás con nosotros. Y sabemos, Dios, que tú nos cuidas de las dudas que Satanás quiere implantar en nuestros corazones, y que si nos aferramos a ti, a tu palabra, pues tú nos vas a mostrar el camino y a sacar a la verdad y librarnos de esas dudas. Dame claridad, Dios mío, para poder dar a entender este estudio, que es un privilegio estar aquí. Toca los corazones de todos nosotros, que podamos entender y aplicar lo que nos dices. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Perfecto. Bueno, este estudio es dudas y se trata de las dudas y vamos a leer Mateo 11 del 1 al 6, que es el pasaje en el que nos vamos a basar más que nada. Y habla sobre Juan el Bautista. Lo voy a leer. Mateo 11, versículo 1 al 6, es el pasaje. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ese es del versículo 1 al 6 de Juan 11. Como cristianos tenemos dudas, como cristianos en algún momento de nuestra vida con Cristo hemos llegado a dudar de alguna u otra forma. Y el propósito de este estudio es más que nada el que podamos aprender a vivir confiando más en la Biblia, confiando más en la palabra de Dios y aprendiendo a saber que muchas de las dudas son dudas que el enemigo quiere poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, solo para no glorificar a Dios o para no confiar en Él y alejarnos de Él. Entonces, si sabemos lo que son las dudas y lo que hacen en nosotros, podremos estar más conscientes de cómo prepararnos y cuál es el tip o la receta más bien de Dios como médico que nos da para combatir esas dudas. Sin duda, los creyentes tienen periodos de duda e incredulidad acerca de la realidad de Jesús en sus vidas. Y vamos a hablar de Juan, uno de los más grandes profetas o el más grande profeta del Antiguo Testamento. Juan aparece en el Nuevo Testamento, pero hablamos de Juan el Bautista, el primo de Jesús, pero es considerado el más grande profeta del Antiguo Testamento, a pesar de que aparece en el Nuevo Testamento. Juan, a pesar de estar lleno del Espíritu, a pesar de ver a Jesús y ver cómo descendía la paloma sobre él cuando fue bautizado, llegó a la cárcel, obviamente por amor a Jesús, por amor a Dios, por la persecución. Pero después de llegar a la cárcel tuvo dudas acerca de lo que representaba a Jesús, si era el Mesías, o era un profeta, o era un maestro. ¿Qué era? Entonces ahorita lo que leímos es que envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿quién eres? ¿Esperaremos a otro o eres tú al que tanto hemos esperado los israelitas? Es importante notar que un profeta como Juan, una persona tan importante en la Biblia histórica como Juan el Bautista y tan importante, tuvo dudas. Y eso nos puede hacer pensar a nosotros si él, que fue tan importante y fue el más grande profeta del Antiguo Testamento,
si Él tuvo dudas, nosotros obviamente también tendremos dudas de cualquier índole cuando se trate de Dios, porque somos humanos, nos cuesta creer en algo que no vemos, pero como dice la fe, que la definición es creer en la esperanza de lo que no se ve, creer por fe. Jesús había enviado a sus discípulos a predicar y Él también había salido a hacer lo mismo. Mientras tanto, Juan el Bautista estaba ahora en la cárcel perplejo y confundido y tenía dudas. Es lo que acabo de explicar. El más grande profeta en el Antiguo Testamento tenía dudas. Los apóstoles también tuvieron muchas dudas, muchas veces. Podemos recordar, como lo hemos visto en estudios anteriores, las dudas que tuvo Tomás. Tomás tuvo dudas, uno de los discípulos, y no solo Tomás, sino otros de los discípulos, a la hora de que les comentaron acerca de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó después de 3 días, que ya les había anticipado a sus discípulos que así iba a ser, muchos discípulos, incluyendo Tomás, no creyeron, hasta que lo vieran de frente, y aún así decían, es verdad lo que estamos viendo, estaban atónitos. Y Tomás decía, más bien dijo, si no metiere mi mano en sus heridas, en sus manos, y en su costado que fue atravesado por una lanza, si no metiere mi mano ahí, no creeré que ustedes me estén diciendo que Jesús resucitó. Llega Jesús y le dice a Tomás, aquí estoy, mete tu mano en donde me clavaron y donde me atravesaron, y verás que yo soy. Y obviamente Tomás, arrepentido y maravillado, pues glorificó a Dios y obviamente creyó. Tomás, ahí en adelante, su fe creció. La fe de Tomás creció debido a que después de un periodo de duda, ver a Jesús enfrente hace que tu fe crezca. Y eso es lo que muchas veces creo que pasa con las dudas, más bien que tenemos dudas y vemos a Dios responder en nuestras vidas. Decimos, no, Dios, pues o dudamos de lo que puede hacer Dios y vemos que Dios nos responde. Y decimos, perdóname Dios por dudar de ti, la gloria es de ti, es para ti. Y decimos, perdóname, tú eres poderoso. Pero hay algo muy interesante. Bueno, no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa. Que muchas veces después de dudar pasa un periodo de fe, pero después vuelvo a dudar. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos, los cristianos, por nuestra naturaleza, dudamos frecuentemente. Pero aquí en este estudio, más bien en la Biblia, viene la solución a esas dudas. Y es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Vamos a leer Santiago 1:6, por favor. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, pida con fe, no dudando nada. Entonces, cuando nosotros pedimos con fe, no dudando nada, Dios hace cosas increíbles. Y es lo que nos estaba comentando esta Karina acerca de Jorge Müller. Cómo no dudaba y creía con fe. Y eso es lo que hacía cosas increíbles. Porque dice, si tuvieres la fe como un grano de mostaza, podrá decir esta montaña, muévete y será trasladada, ¿no? Entonces Dios nos pide que vivamos con fe. Juan había estado en prisión por quizá más de 1 año y en debilidad, estaba en condiciones fuertes. La debilidad lo hizo, más que un pecado, lo hizo dudar. Estaba débil, estaba lastimado, estaba solo.
Y esa situación, esa circunstancia, que a veces tú también y como yo podemos vivir como cristianos en nuestra vida, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos débiles, cuando dices, el mundo se me está cayendo encima, o cuando se junta, como dicen algunas personas, o sea, cuando empiezan a suceder cosas mal tras mal, como no quisiéramos. Así estaba Juan en la cárcel. Y así nos puede pasar a nosotros, y así seguramente te ha pasado, porque a mí también me ha pasado, donde se nos está juntando todos esos problemas, y ahí es cuando empezamos a dudar. Cuando todo nos está saliendo bien, es poco probable que dudemos. Cuando vemos que Dios nos está respondiendo, es poco probable que dudemos. Pero cuando nos está yendo mal, ahí es cuando estamos débiles, y ahí estaba débil Juan. La duda es un horrible compañero de nuestro peregrinaje por la tierra y nos hará perder de vista las promesas de Dios. Y vamos a ver 4 puntos por lo cual la duda puede venir. La primera es grandes dificultades. La segunda es información incompleta. Vamos a ver cada una a fondo. La tercera es influencia del mundo. Y la cuarta y última es expectaciones no satisfechas. Por lo tanto, empezamos con grandes dificultades. Cuando decimos grandes dificultades, a ti y a mí se nos puede venir la primera a la mente. ¿Cuál es tu mayor dificultad? ¿Cuál es tu gigante en tu vida? Juan también tenía un gigante, Juan tenía también grandes dificultades. Vamos a leer Mateo 11 del 1 al 2, 1 y 2, para el punto de grandes dificultades. Mateo 11, 1 y 2. Dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ese es el versículo 1 y 2, son los versículos 1 y 2. Aquí grandes dificultades. ¿Cuál era la gran dificultad en ese preciso momento de Juan? La cárcel. Él estaba sufriendo en la cárcel, solo, sin poder ver el exterior, sin poder ver lo que estaba haciendo Jesús. Por eso envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que estamos esperando o esperaremos a otro? Y Juan estaba en la prisión por su gran fidelidad hacia Dios. Había persecución a los fieles a Dios y Juan no estaba exento de esa persecución. Él habría proclamado el mensaje de Dios sin escatimar el costo. Incluso llegó a la cárcel y después a la muerte. Algunos de ustedes sabrán cómo murió Juan, otros no, pero si lo saben, murió exactamente decapitado. Le cortaron la cabeza y le pusieron una charola, así, la cabeza en una charola, y todo por amor a Dios. Criticó a Herodes por su vida sucia y pronto lo pagaría con su vida. Vamos a leer, por favor, el versículo Mateo 14, del 3 al 5, para ver este pasaje de Juan. Mateo 14, del 3 al 5, dice así: Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Y bueno, la historia termina en que al final la petición de Herodías, de la hija de Herodías, fue la cabeza de Juan el Bautista y lo decapitaron. Pero tuvo un entierro digno de un gran profeta. Dios no lo desamparó. Y ahora vamos a leer un poco de eso al rato.
Dice, estaba metido en un lío por causa de Jesús y quizás recordaba citas del Antiguo Testamento acerca de un Dios de consolación. Isaías 51:2, por favor. Vamos a leer Isaías 51:2. 12. Isaías 51:12. Dice así. Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? El heno es como esa pajita que se pone en el pesebre, en los nacimientos de Navidad. Dice aquí, el Hijo del Hombre, que es como heno, o sea, es tan frágil y tan insignificante como el heno, es decir, como la paja, como el aserrín. ¿Por qué temer? Si dice yo soy vuestro consolador. Probablemente Juan estaba recordando esos versículos del Antiguo Testamento mientras estaba en la cárcel. Es una suposición, pero muy probablemente lo hacía. ¿Era Jesús realmente el Mesías? Se preguntaba. Pero Juan hizo lo correcto y fue a Jesús a pedir una respuesta. Aquí tenemos algo que nos puede dar una lección muy importante, una enseñanza increíble. Tenemos dudas, como aquí Juan dice, ¿era Jesús realmente el Mesías? ¿Y qué fue lo que hizo? Fue directamente a Jesús. Tuvo confianza en Él y le preguntó, ¿eres tú el que esperamos o habremos de esperar a otro? Nuestras dudas siempre encontrarán respuesta si corremos a Jesús y fincamos nuestra fe en Él. Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 6. Siempre que corramos a Jesús podremos encontrar respuesta a nuestras dudas y consolación. Esa es una promesa de Dios. Santiago 1, versículos 2 al 6. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí el versículo clave dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Inconstante. Siempre que corremos a Jesús, siempre que vamos a Él, Él no nos desampara, Él está ahí. Él nos responde y Él siempre nos saca adelante. Y es una promesa de Dios. Lo acabamos de leer en el versículo de Isaías. Vamos a ver el segundo punto, que es información incompleta. Para eso vamos a leer Mateo 11:3. Mateo 11:3 es el mismo pasaje que ya leímos, pero vamos a hacer énfasis en este punto del versículo 3. Mateo 11:3 dice así, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cuando dice aquí este punto de información incompleta, además de la duda, Juan no tenía información incompleta y eso, aunado a la duda que ya tenía, lo hizo dudar más. ¿Qué es la enseñanza que tenemos aquí? La Biblia es la que nos da la información completa. De inicio a fin es la que nos da la información completa. Por lo tanto, para obtener la información completa necesitamos leer la Biblia. Leer la Biblia diariamente es algo que nuestro pastor nos ha aconsejado desde siempre que tengo memoria de que estoy aquí en este grupo, y nos ha dicho lean la Biblia diariamente, pero no es un consejo de hombre, sino es un mandamiento de Dios, como dice en Josué 1:8, que no se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Entonces, la información completa está aquí. Juan había escuchado los hechos de Cristo, pero él mismo no había visto nada. Bueno, sí había visto algunas cosas. Había visto la paloma descender sobre Jesús, pero aún eso no le bastaba para reconocer que Jesús es el Mesías. Eso nos hace ver que a pesar de que vemos cosas increíbles y la mano de Dios en nuestras vidas y milagros increíbles, aún así a veces dudamos diciendo: Dios, no sé si confiar en ti, o no sé si tú sabes más que yo, o si tú sabes mejor. Tal vez mejor si me voy por este camino, me voy con tal persona, o me voy a hacer tal cosa, un vicio, algo así. A veces creemos tener la razón, pero Dios sabe más. Ni aun cuando estaba libre tuvo el contacto directo extenso con Jesús. No tuvo un contacto directo extenso. Sí directo, pero no extenso. Su información era solo lo que le decían otros como profeta del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1, 10 y 11, vamos a leer, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ese es el versículo 1 de Pedro 1, 10 y 11. Aquí lo que quiere decir este versículo es que los profetas del Antiguo Testamento ya habían escudriñado y ya habían indagado diligentemente, como dice aquí, cómo iba a ser la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Y esa era la base de información de Juan. Sin embargo, la información estaba incompleta. Muchos creyentes hoy en día tienen dudas por falta de información y de conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras dudas siempre se disiparán. Perdón, es que hay una mosquita aquí y la intenté matar. Hoy tienen dudas por la falta de información y conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras dudas siempre se disiparán con el escudriño de la palabra de Dios. Vamos a leer, ya que estamos aquí en 1 Pedro, vamos a leer ahora 2 de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La clave aquí de este versículo es: tenemos la palabra profética más segura, es decir, la palabra de Dios. Si estamos llenos de la palabra de Dios, y esto no es algo legalista ni de mandamiento de hombre de leer la Biblia a diario, no, al contrario. Yo creo que el Espíritu, como lo dice en la Biblia, se fortalece cuando estamos en las cosas de Dios. Entonces, si estamos todos los días en las cosas de Dios, leyendo la Biblia y además escuchando alguna alabanza o escuchando alguna predicación, o simplemente, como algunos de nuestros amigos lo hacen, memorizando la Biblia. Todo eso es estar con la mente en la Biblia, con la mente en la palabra de Dios.
y eso fortalece nuestro espíritu. Ve a la Biblia y pasa tiempo en ella y tus dudas se irán. Qué interesante esta oración que acabo de decir. Ve a la Biblia y pasa tiempo en ella y tus dudas se irán. Ahora, ¿tú crees que eso es real? ¿Tú crees que si lees la Biblia y pasas tiempo en ella, tus dudas se irán? Si no lo crees, inténtalo y lo verás que así será. Yo he tenido dudas muy precisas o más bien muy específicas en las cuales pienso que la Biblia no tiene una respuesta, porque es muy específico, muy específico. Y así me ha pasado, y Dios lo sabe, que estoy leyendo la Biblia justo en esos momentos de ansiedad, que tengo esa duda muy específica, y a veces he abierto la Biblia y los primeros versículos que leo me dan la respuesta. Y estoy impactado de cómo Dios nos muestra todo en la Biblia. Muchos dicen, en la Biblia encontrarás toda la respuesta, porque ahí está Dios. Y Dios tiene todas las respuestas. Yo creo en eso. Yo sí creo en eso. Lo he visto con mis propios ojos, que en la Biblia sí están todas las respuestas de la vida. Entonces, ve a la Biblia y pasa tiempo en ella y tus dudas se irán. Vamos a leer Lucas 24, 25 y 27. Lucas 24, 25 y 27. Dice así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las Escrituras lo que de Él decían. Este versículo dice que a través de todas las Escrituras en el Antiguo Testamento estaban ejemplos y señales muy claras del Mesías, de Jesucristo, que vino a la tierra. Entonces sí, la Biblia es confiable, la Biblia es la verdad, porque ahí está la palabra de Dios. Es tu decisión y mía, de cada uno de nosotros, el saber y creer que eso es verdad, que la Biblia es verdad. Un profesor en alguna ocasión me decía, oye, pero eso de lo de el arca de Noé y lo del mar rojo que se abrió en dos, eso es fábula, ¿no? Yo respeto mucho lo que él piense, pero para mí no es fábula. Para mí no es fábula, al contrario. Y ahora que mi hermano está ahí por el Medio Oriente, visitando el Mar Rojo, visitando las pirámides de Egipto, puedo ver que wow, sí es real. Sí es real. Faraón, el Mar Rojo dividido en dos, el Mar de Galilea, los veleros, las barcas, sí es real. Pero bueno, cada quien decidirá, pero para mí es un ejemplo claro de que sí es real. Vamos a ver el punto 3 que dice influencia del mundo. Vamos a leer el versículo 1 de Juan 2, 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El punto 3 es la influencia del mundo. Todos estamos influenciados por el mundo de alguna u otra forma. Juan el Bautista estaba influenciado por el mundo, nosotros también, en las áreas en las que nos desarrollamos diariamente. En el Instagram, por ejemplo, puras cochinadas hay en el Instagram, puras cosas horribles. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque parece risa, pero en serio es peligrosísimo. Hay que tener cuidado. Todos estamos influenciados por el mundo, pero yo me acuerdo una vez
que un personaje cristiano que me cae muy bien decía a sus hijas: si pasaras más tiempo en la Biblia del tiempo que pasas en el celular, ¿cuánto tiempo pasa el celular diariamente? Imagínate que pasaras más tiempo en la Biblia que en el celular. Sería otra cosa. Y es el ejemplo que le quiere dar a sus hijas. Entonces digo, wow, si Dios permite que tenga hijos o hijas, también me gustaría darles el ejemplo de decir, ¿sabes qué? Adelante con el celular, pero hay mucha basura, hay muchas tentaciones, hay mucha pérdida de tiempo. Y me lo digo a mí mismo, porque a mí también me cuesta muchísimo. Juan, gran siervo de Dios, tampoco estaba aislado del mundo y sus ideas y sus concepciones acerca del Mesías estaban contaminadas por lo que pensaban los demás y él. Como los demás, creía que el Mesías aparecería y establecería su reino de justicia y equidad de inmediato. Y esto no había pasado. Estaba influenciado por las ideas que nos vienen de todo lo que hay en el mundo. Y eso también es una ayuda para dudar, es decir, eso nos puede hacer dudar. Si tenemos nuestros ojos en las cosas terrenales y no en las del cielo, es muy probable que dudemos. A todos nos toca estar envueltos en el mundo de alguna u otra forma, pero no pertenecemos al mundo si somos cristianos. Vamos a leer Hechos 1:6, por favor. Aún estos discípulos tenían estos conceptos. Hechos 1:6, por favor. Hechos 1:6 dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Aún así, es un ejemplo de que aún los discípulos tenían ideas erróneas, influenciadas por otras personas que los hacían dudar. El mundo distorsiona la realidad de Dios y su plan. Tú puedes ponerte a pensar en ejemplos de cómo el mundo distorsiona la realidad de Dios. Desde lo más básico, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero desde el núcleo familiar. El núcleo familiar es papá, hombre, mujer, mamá y los hijos. El mundo ya está distorsionando todo. Con la homosexualidad y con parejas del mismo género o sexo, no sé cómo decirlo. El mundo distorsiona lo que Dios da y eso trae problemas. O inclusive ni siquiera eso, también los divorcios. La familia debería estar mamá y papá y crear un hijo o una hija. Pero los divorcios rompen el plan de Dios. Entonces tú puedes pensar en muchísimos ejemplos de cómo el mundo distorsiona la realidad de Dios y su plan. Los creyentes estamos llamados a salir del mundo para ver claramente el plan de Dios. Romanos 12:12, por favor. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estamos llamados a salir del mundo para ver claramente el plan de Dios. Y eso requiere estar gozosos en la esperanza de Dios, sufridos en la tribulación que viene por ser cristianos y constantes en la oración. Como dice otro versículo, orad sin cesar. El cuarto y último punto de las dudas son las expectaciones no satisfechas.
Primero voy a leer el versículo, es Mateo 11, del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Expectaciones no satisfechas implica el que confiamos en Dios para que Él cumpla nuestras expectaciones, nuestras expectativas sobre algo que queremos que Él haga en nuestra vida. Cuando no están satisfechas, como a todos nosotros nos ha pasado, el desaliento viene, pero Dios puede utilizar el desaliento para fortalecernos. Ese desaliento que todos de alguna u otra forma tenemos, tal vez sueños que no se cumplieron, tal vez relaciones que no dieron fruto, cosas en las que fracasamos, también nos hace dudar de Dios, de tal vez por qué está permitiendo esto, o por qué no hizo las cosas así o así. ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué no está cumpliendo mis expectativas? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? Si le he pedido tanto tiempo por esto, y parece que no hay respuesta. A veces también unas cosas que nos puede llegar a generar duda de Dios, como se lo he comentado a Jesús, mi amigo Islas, es que a veces es tan fuerte el juicio de Dios y el saber que tanta gente se va a ir al infierno si no conoce a Dios. Estoy en mi escuela y le comparto a compañeros, amigas, amigos, y escuchan con atención, pero hablo del plan de Dios, pero no quieren escuchar de su corazón. Y ahí es cuando le hablo a mi amigo Jesús y le digo: oye, está muy fuerte esto de que tanta gente se va a ir al infierno, ¿no? ¿Será verdad esto? ¿Será verdad el plan de salvación? ¿Será verdad el Evangelio? Y mi amigo Jesús me dice: sí, es verdad. Es muy fuerte que mucha gente se va a ir al infierno, pero es verdad. A nosotros nos toca hacer nuestra parte, orar y dejar que Dios actúe. Son expectaciones no satisfechas. Juan espera que Jesús pusiera a todos los enemigos de Israel bajo sus pies. Y vamos a leer Salmos 58, 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay galardón para el hombre y hay un Dios que juzga en la tierra. Entonces, al ver este versículo, al recordar esta promesa de Dios, Juan recordó que debía haber justicia, debía haber castigo para los que hacen el mal. Y al ver que él mismo estaba sufriendo al seguir a Dios, también le entró la duda. Esa expectativa no cumplida de decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué estás permitiendo tal o tal en mi vida? En este caso, la persecución de Juan por hacer lo bueno, por seguir a Dios. Siempre es difícil entender por qué el justo sufre y el impío prospera. Ya que estamos en Salmos, vamos a leer Salmos 73, 2 y 3. Salmos 73, 2 y 3 dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco le resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. También debe de haber muchos ejemplos o algunos ejemplos o algún ejemplo en tu cabeza
de personas que hacen el mal y prosperan, y de personas que hacen el bien y les va mal. Eso también nos puede llegar a hacer dudar de Dios. ¿Por qué, si Dios existe, por qué está permitiendo esto? ¿Por qué gente que está haciendo tanto mal está prosperando y haciéndose cada vez más rica o más famosa o todo? Pero bueno, al final de cuentas, como lo leímos en el versículo anterior de Salmos 58:11, Dios juzga en la tierra y todo va a llegar a su fin, y toda obra va a llegar a un juicio por parte de Dios. Gracias sean dadas a Dios por Cristo, que Él pagó por todos nuestros pecados. Pero aunque parezca que el impío, que el injusto, que el abusador, que el malvado esté prosperando y los que hacen bien les esté yendo mal, al final todo va a caer en su debido lugar, bajo el juicio de Dios. Aún los más entregados a Dios con frecuencia ven que la venida del Señor se tarda demasiado. Los cristianos tenemos esa esperanza de la segunda venida de Jesús, que va a venir a llamar a todos sus hijos e hijas para estar con Él. Y aún los más entregados a Dios con frecuencia ven que esa venida, esa segunda venida, se está tardando demasiado. Y el mundo se mofa, se burla cada día más de lo que Dios prometió. ¿Dónde está tu Dios? Vamos a leer 2 de Pedro 3:4, por favor. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es 2 de Pedro 3:4. 2 de Pedro 3:4, lo voy a volver a leer. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron. ¿Es 2 de Pedro? Sí, 2 de Pedro. Yo tengo, y por avaricia para la mercadería. ¿Estás en 2 de Pedro? 2:3. 3:4. 3:4. Ah, ya. Perdón. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estamos esperando la segunda venida de Dios, de Jesús. Debemos fincar nuestra vida en sus promesas que se cumplirán irrevocablemente. Y de una vez ahí en 2 de Pedro, ahora sí, capítulo 3, versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está siendo paciente y siempre lo ha sido, pero eso no es ocasión para burlarnos o para decir que está tardando. Jesús contestó a su amado y cansado Juan. Mateo 11:4 y 6. Ya lo leímos, pero yo se lo leo una vez más. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Contestó a su amado y cansado Juan, citando la palabra de Dios. No lo sacó de la cárcel, y las circunstancias de Juan no mejoraron. Lo decapitaron. Empeoraron hasta la muerte. Pero lo único que necesita el creyente, el cristiano, es las promesas de Dios que emanan de la palabra y que a su tiempo todas se cumplirán.
Por muy ilógico y lejos que parezca estar Jesús en tu vida, puede parecer que está muy lejos, confía en Él y Él hará. Y vamos a leer un versículo muy bonito. Segunda de Timoteo 2:13. Sí. Segunda de Timoteo 2:13. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios promete lo cumple a su debido tiempo conforme a su voluntad. Juan no vio tangiblemente en esta vida el cumplimiento de lo que Jesús predicaba. Vive por fe, que tu galardón está ya preparado y pronto lo recibirás. Para terminar este estudio voy a repetir otra vez los 4 puntos por el cual la duda puede venir. El primero es las grandes dificultades que tanto Juan como todos nosotros llegamos a tener. La segunda es la información incompleta y que la podemos completar con la Biblia. La tercera es la influencia del mundo en nuestra vida. Y la cuarta es las expectaciones o expectativas no satisfechas. En conclusión, este estudio nos quiere decir que las dudas se pueden vencer con la fe y la fe se alimenta con la palabra de Dios. Esa es la enseñanza principal de este estudio. Y me gustaría terminar rápido con un versículo que es Mateo 14:12, que aquí está, dice así: Mateo 14:12 dice así: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es lo que les había comentado al principio del estudio, que a pesar de todo, Juan tuvo un entierro muy digno de un profeta. Ese fue el estudio. Vamos a terminar con una oración y luego una pequeña celebración a Carolina Márquez, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Dios, por este estudio. Gracias por mostrarnos el remedio para la duda. Te pido que todos nosotros podamos confiar en ti más, leyendo tu palabra y sabiendo que tú no nos has fallado y que tú eres muy paciente. Te pido me des la fe para seguir adelante y también a todos nosotros, Dios mío, para cada día que requiere de fe. Te damos gracias por Carolina Márquez, por un año más de vida y por todos los miembros del grupo que pudieron escuchar en vivo, y también te pedimos por los que van a escuchar después. En el nombre de Cristo oramos, amén.